Eyu Orendive. Ven con nosotros. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de este subprograma Eyu Orendive, ven con nosotros en este nuevo ciclo de presentaciones, donde obviamente queremos que sea de su agrado. Daniel, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Dede? Muchísimas gracias y nuevamente sean bienvenidos a esta otra edición de Eyu Orendive, en donde vamos a continuar prácticamente con la segunda parte de la anterior entrevista, como le habíamos mencionado anteriormente. Bien, en este segundo programa, queridos amigos, si bien recordemos que en el primer programa habíamos tocado el proceso histórico y obviamente en este segundo programa vamos a tener nuevamente a nuestros invitados, que es Isabel Combe, antropóloga e historiadora, y Elías Cobrey, sociólogo y escritor guaraní. Y por su parte también en esta oportunidad nos van a ayudar a entender el estado actual de la Asamblea del Pueblo Guaraní y también a entender cuáles son los retos, los desafíos y el aporte que ha hecho en un periodo circunstancial el pueblo guaraní. Así que sin nada más que decir, le pedimos que nos acompañen a esta tradición de Eyu Orendive, ven con nosotros. El pueblo guaraní se ha consolidado como Asamblea del Pueblo Guaraní el año 1987 en la localidad de Charagua, en ambientes de la Fundación Centro Aracuarenda, en la que una magna asamblea Oñemboatiguazu, con la participación de sus principales autoridades, se fundó la Asamblea del Pueblo Guaraní, a la cabeza del señor Celestino Hurtado. En ese entonces, la PG estaba constituida por 5 capitanías zonales, las cuales se tiene dentro de su estructura organizativa la PG Nacional, los consejos de capitanes guaraní de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, las capitanías zonales y las comunidades, todos con un directorio a la cabeza del Burbicha, segundo Burbicha y el denominado PICET, en alusión a las carteras o secretarías de producción, infraestructura, salud, educación, tierra, territorio y últimamente de comunicación, género y autonomía. A ellos se suman los principios y valores de la nación guaraní. Y continuando con el programa, veamos qué dicen nuestros invitados sobre estos aspectos de la PG. Ya al llegar un poco más cerca, ¿no? Ya en 1900 más o menos, este periodo de repente de letargo en la historia guaraní, cómo se han ido construyendo, hay mucha gente que se queda allí, pero esto de a poco nuevamente va reivindicándose ya esto con... También hay que mirar el contexto internacional, ¿no? No es que sea una casualidad de repente cuando se reivindica, por ejemplo, los derechos indígenas, cuando se reivindica la organización, así en la forma como tenemos ahora, tenemos que ver también el contexto internacional, ¿no? El contexto nacional, cómo influyen también sobre estas creaciones. Y ahora mismo, ¿no? Cómo dentro del Estado plurinacional, el estado de situación también de la organización, ¿no? Porque son elementos externos que también influyen de manera directa. Entonces nosotros, ¿cómo nos acomodamos ahí? Y cómo respondemos ante esta situación. Entonces no es que también uno puede quedarse quieto, porque al quedarse quieto corre el riesgo también bueno, pues puede tener un resultado de desaparecer o fortalecerse, ¿no? Entonces, pero hay que tomar acción en ese sentido. Entonces el hecho de organizar una asamblea del pueblo guaraní, porque en su momento, cuando se comienza a gestar esto, han habido varios intentos, ¿no? Si vamos a hacerlo sindicato, si vamos a hacerlo asociación, etcétera, etcétera. Al final, bueno, pues se llega a consolidar de que el pueblo guaraní es asambleario, ¿no? Y ahora mismo con el formato de autonomía, pues se crean los Yemboatu, ¿no? Los Yemboatu, que es la instancia donde se deciden, o las distancias donde se disputa, donde el espacio donde se crean consenso, el espacio donde se hacen alianzas, etcétera, ¿no? Entonces, esta forma de asamblea. Solo que obviamente con el tiempo esto también va cambiando de esencia, ¿no? Porque en su momento cuando se crea la asamblea no se hablaban más bien de un coordinador de este equipo, ¿no? De la asamblea. Luego ya, también un poco por la presión externa, se habla ya del presidente, del vicepresidente,
y bueno, va y a veces como que el presidente cobra más importancia que las carteras que son el PICEP, ¿no? Y obviamente esto también va modificando. Entonces creo que también en términos organizativos nos tiene que llamar a reflexionar un poco acá como desafío. Entonces voy a plantear un tercer desafío con este tema organizativo, ¿no? Entonces quiero llegar a esta forma de organización de Yemboate. En su inicio han habido muchísimo movimiento, ¿no? Yo todavía recuerdo, estaba bastante pequeño, pero ya me acuerdo. Ese compromiso de la población, de las comunidades con la Asamblea del Pueblo Guaraní para ir de una reunión a otra reunión, el aporte voluntario que se hacía para fortalecer esa reivindicación, para aportar a sus dirigentes. Y obviamente esto ya después va cambiando un poco también con los apoyos internacionales, más que apoyo internacional, con la forma de ir apoyando a veces a la dirigencia, cómo se han ido. Y no digo que está mal, sino digo que son las situaciones quienes crean estas condiciones, pero eso van cambiando, ¿no? De manera, de repente ha habido un momento en que se han ido entendiendo así, ahora vienen nuevos momentos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser? Entonces, me parece que ahí está la capacidad del pueblo para decir, bueno, esta va a ser nuestra forma, nuestra estrategia de lucha, ¿no? De cómo vamos a hablar. Realmente la novedad de los cambios políticos que en las últimas décadas, por ejemplo, yo cuando llegué a Bolivia ya existía la APG, ¿no? Y me parecía normal, la APG, Asamblea del Pueblo Guaraní, perfecto. Y cuando más trabajas en la historia o escuchas en el Isoso, por ejemplo, los recuerdos de la gente, uno se da cuenta que la APG es algo, una revolución, es algo totalmente nuevo, porque durante toda la historia las diferentes capitanías guaraníes han estado más afanadas en pelear entre sí que a pelear contra el Caray. Y por eso también ha sido uno de los motivos del fracaso de Curuyuqui, porque en Curuyuqui no eran blancos o Caray contra guaraníes, eran blancos más guaraníes contra guaraníes. Había una mitad de los guaraníes que estaban en contra del Tumpa. Y eso no era novedad. Todas las capitanías siempre han peleado entre sí. Y entonces, no digo que está mal, sino que hay que entender la APG como realmente una gran novedad y no pensar en un pasado hermoso, idílico, en que todos se querían y era un solo. El pueblo guaraní es un pueblo en el idioma, en la cultura, eso, en la cosmovisión, eso. Pero políticamente hablando, nunca es un pueblo que ha tenido una sola cabeza. Yo creo que los guaraníes han aportado antes de que se declare Estado plurinacional, cuando se hablaba de multiculturalismo y todo eso, ha estado muy presente. Por ejemplo, ese centenario de Curuyuqui, la campaña de educación bilingüe de la APG, han hecho muchas cosas que han servido de ejemplo. Creo que el mayor aporte es a la campaña de educación bilingüe, que fue la base de la reforma educativa, la nueva y todo eso. Eso fue un aporte fundamental. Eso ya ha sido procesado y macerado por otra gente que ha propuesto la idea del Estado plurinacional. A partir de ahí, creo que no es secreto para nadie de que los guaraníes, junto con todos los pueblos de tierras bajas, no tienen mucha voz en ese Estado plurinacional. También los aportes del pueblo guaraní, de la nación guaraní, a la construcción de ese Estado. Si bien ese Estado en su momento ha sido quienes los han reprimido, pero también se le hace aporte porque, bueno, somos parte de un Estado que es el mundo como está organizado. Y si no somos parte de ello, pues a veces nos queda también relegado, ¿no? Que han habido muchos momentos como la Guerra del Chaco y otros tipos de guerras que también han impactado muy directamente en la reconfiguración de la población, pero en este caso el aporte, por ejemplo, desde la educación, ¿no? La educación intercultural bilingüe, el hecho de reivindicar una escuela superior de formación de maestros con una característica bilingüe,
el hecho de tener unas universidades de alguna manera que son indígenas, el hecho de plantear la autonomía indígena como un nivel de gobierno dentro del Estado. Esto se hace desde el pueblo guaraní en la Asamblea Constituyente, ¿no? En los últimos días, si no se hace un bloqueo nacional, camino, y donde se logra incorporar ahora que es uno de los procesos, y de repente, de alguna manera, la esperanza también de los pueblos indígenas en Bolivia. Ahora el tema va a ser cómo enfrentemos, o el tema cómo lo encaremos, el tema autonómico, ¿no? Cómo nos formamos. Punto de vista político y económico, yo pienso que es eso que decíamos hace rato, o sea, el problema de la corrupción, que es favorecido también porque todavía hay mucha gente en las comunidades que no sabe leer bien o no entiende bien el castellano, sobre todo los mayores o las mujeres. Y entonces es muy fácil engañarles y decirles cualquier cosa de algún proyecto o rendir cuentas malas. Entonces, en ese sentido, tal vez de educación es algo que hay que fortalecer. La cuestión política no sé si es una debilidad, porque en realidad es algo que siempre ha existido, o sea, las peleas, el no acuerdo entre capitanías. El ISOSO siempre está aparte de la APG, pero eso tiene sus razones políticas también e históricas, desde sus raíces chanés. Ahora se utilizan los partidos políticos para luchas internas. Yo me voy con el MAS y yo me voy con demócratas, cuando a nadie no le interesa ni el MAS ni demócratas, sino que es para agarrar el poder dentro de la comunidad. Eso sí es una debilidad, pero eso no creo que sea propio de los guaraníes. Eso ocurre en el país entero. Hay que verlo el pueblo guaraní en su historia, entendiendo también en su lógica, ¿no? Que esa historia no es esa historia que queda atrás, ¿no? Es esa historia que va adelante. Nosotros hablamos de Aracae. Aracae ese es el principio, también puede ser el final, ¿no? El Carambué, que decimos antes, o pues decimos Curi, ¿no? O en Añave, que es ahora, que serían las categorías históricas que manejamos como guaraní. Entonces, si nos enmarcamos en estas categorías, que sería el Añave ahora, el Carambué y el Curi, estamos hablando también de esta historia que va hacia adelante, ¿no? O Tenonde Guareta decimos nosotros en guaraní, y Taicue Guareta son los que vienen detrás, ¿no? Entonces, ahí quiero llegar en este sentido de las propuestas que ya mencionaba hace rato, ¿no? Estas propuestas que de alguna manera van teniendo también como referencia en otros pueblos, pero además de ello, quizá hay un tema que también tenemos que verlo de manera muy fuerte, que es el territorio, ¿no? El territorio como ese sentido de pertenencia, pero el territorio también como esa presencia, o nosotros hablamos mucho, por ejemplo, de la placenta, ¿no? La placenta o el yaupa, donde se queda, o donde nace, donde se entierra y donde uno muere también. Entonces quizás el pueblo guaraní, en ese sentido, pues está en este territorio, ¿no? Si bien hay mucha gente en las ciudades por aquí, pero finalmente siguen todavía siendo parte del territorio, ¿no? Y creo que quizá ese es un elemento cultural muy fuerte. Y también quiero ver una de las propuestas que también ha sido muy interesante y muy fuerte, son el tema de la lengua, ¿no? El tema de ñe. El guaraní ha ido acompañado de su ñe. En su ñe está su esencia, descansa su espiritualidad, ¿no? En su ñe se refleja la forma como es, la forma como se siente y cómo se piensa. Y bueno, este es un tema que se ha ido trabajando, y ahora con la creación de los institutos de lengua y cultura, en el caso guaraní, Juan Añemoti, una referencia histórica, según las crónicas, los escritos, se dice que es uno de los escribanos de la Piagüey Quitumpa, ¿no? Entonces, y tener a Piagüey Quitumpa como una de las universidades, Juan Añemoti como uno de los institutos del tema de lengua, esto es también reivindicar, ¿no? La historia, de repente más al estilo caray, pero que vale, y que se inserta también, lo cual significa decir, no, nosotros también
somos parte de esta sociedad, queremos ser parte, pero no queremos que a nosotros nos hagan parte, ¿no? Sino nosotros ser parte de ellos. Y quizás este es el tema que hay que verlo. Entonces quiero cerrar un poco planteando estos desafíos, ¿no? En función a los que me han consultado. Yo hablaba de 4 desafíos fundamentales. Bueno, pueden haber muchísimos, obviamente, y seguro que los hay bastante, ¿no? Uno de ellos tiene que ver un poco con el tema organizativo, ¿no? Cómo nos reorganizamos, porque en función a nuestra historia, ¿no? En función a la forma como vemos, que somos cíclicos, que llegamos a un momento en que se cumple y luego hay que bajar y hay que volver a subir, hay que bajar, hay que volver a subir. Y de repente estamos en ese momento de bajada ahora, ¿no? Y hay que pensar ahora cómo nos volvemos a subir para llegar hasta un nivel y seguir. Porque si no, nunca sabremos si vamos caminando hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces quizás este es un elemento muy importante, tenemos que reivindicar eso. Lo segundo que quiero ver es cómo nosotros también nuestra historia reivindicamos ahora para que vayan pasando a los que vienen detrás de nosotros. Si bien ya no hay la misma fuerza de la palabra como había antes, pero ahora tenemos los medios de comunicación, entonces quizás hay que comenzar a trabajar en estos temas, ¿no? Hacer de que a través de estos medios perviva también y se pueda comunicar nuestra historia en el sentido no tanto, decía yo, cronológico, sino hacerlo más de repente mítico, más de relato. Y quizás en esto nos parecemos mucho a la Biblia, ¿no? La Biblia siempre habla de parábolas, y que la forma como se enseña, que es la pedagogía guaraní, ¿no? Y hay que comenzar a trabajar, y quizás como jóvenes y como nosotros desde nuestro propio idioma, también desde el castellano, porque aquí también quiero decir algo que me parece importante. Yo le doy mucha importancia al tema del idioma. Los que han venido a estos territorios, lo primero que han hecho ha sido aprender nuestro idioma, ¿no? Y nosotros quizás estamos en ese momento en decir, bueno, ahora tengo que reaprender mi idioma a través del castellano, porque mucho hablamos el castellano. Ya algunos no lo tienen como lengua materna, el guaraní, pero hay que volver a reenamorarse, ¿no? Hay que utilizar al castellano para guaranizarse en ese sentido, para nosotros mismos. Y esto no es una cuestión de que nosotros tengamos la culpa de alguna manera, puede ser una partecita así, pero también la gran mayoría de los demás, porque nos han hecho sentir vergüenza de nuestro idioma, de nuestra identidad, de nuestra razón de ser, porque nos han hecho creer que somos menos en muchos sentidos, ¿no? Y quizás eso ha calado muy fuerte, y el sistema educativo pues ha apoyado, ha dado muchísimo para que esto ocurra. Pero ahora con la implementación, y quizás las normativas están ahí, queda también en nosotros trabajar, reivindicar eso y aprovechar estos espacios que se nos están dando y comenzar a trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, por ese lado. Lo otro que yo hablaba también quizás es el tema territorial, ¿no? El tema territorial tenemos que trabajarlo también desde el Puga. El Puga para nosotros es las entrañas, ¿no? Si no lo vemos por ese lado, vamos a caer también en la tentación de entender la tierra como algo que no es parte de nosotros, ¿no? Y quizás este es algo que tenemos que ir trabajando y sostenerlo en nuestra mitología, sostenerlo en nuestro Aracae, en nuestro Aracae, sostenerlo en estas cosas tan lindas que nos contaban de nuestros territorios, de que cada animal, de que cada planta, cada cosa tiene su dueño, su espacio, y comenzar a rebautizarnos nosotros en nuestra esencia, en nuestra cultura, ¿no? Desde nuestro nombre. Y esto es quizás uno de los desafíos que nos queda, ¿no? Para nosotros también ir trabajando a hacer, lo cual no significa, que yo siempre digo, no significa ser más, pero tampoco ser menos, sino tratar de ser siempre igual al otro. Aunque el otro me vea a veces menos, pero en el momento que yo le muestre van a entender realmente de que cuando me entiendan van a decir, ah caramba, verdad había sido, ¿no? Pero también aquí hay un trabajo del otro, porque el otro si no hace un esfuerzo por entenderme, también va a ser muy complicado, ¿no? Y siempre va a haber en ese proceso más de antagonismo, sino de lucha, ¿no? Y quizás los procesos antagónicos son importantes, pero en un momento en que nos complementemos, ¿no? Y bueno, quiero también mencionar de que reivindicar, apoyar o apuntalar los procesos autonómicos desde la esencia, no entenderlo solamente desde la gestión de los recursos, sino desde la gestión de la cultura, desde la gestión del idioma, desde la gestión de nuestra forma de ser, dándole una identidad a un territorio. Eso quizás nos dé
una particularidad y una fortaleza a la vez, ¿no? Trabajar desde nuestra revitalización cultural y lingüística. Ya bien, queridos amigos, en esta parte de las puntualizaciones podemos recalcar que el pueblo guaraní ha tenido un letargo a lo largo de su historia, especialmente en 1900. Otra de las cosas que también podemos citar es que debemos siempre tomar en cuenta es que también el contexto nacional e internacional también ha tenido de alguna u otra manera una influencia en la parte orgánica y especialmente en la Asamblea del Pueblo Guaraní. Otra de las cosas que podemos apreciar también es que por parte de los dirigentes siempre ha habido ese interés y ese esfuerzo para participar siempre en todas las reuniones y asambleas, cosa que más después ha ido cambiando, especialmente ya con la participación de las organizaciones no gubernamentales, que de alguna u otra manera ha ido condicionando la participación de las capitanías. Podemos también apreciar, recalcar y valorar que para la Asamblea del Pueblo Guaraní el Ñembuati es una especie de o una instancia de mayor decisión colectiva, una instancia mayor que ha adquirido siempre una particularidad muy especial y que por supuesto las aportaciones y la construcción del Estado ha sido también fundamental con la participación del pueblo guaraní, especialmente en el programa de educación intercultural bilingüe, la reforma educativa, pero también el programa de alfabetización, y que esto también nos ayuda a encarar de alguna u otra manera los procesos autonómicos que están hoy por hoy en plena construcción, en pleno proceso, y que a través de eso también nos va a dar algunas pautas para enfrentar y encarar los nuevos desafíos, y que esto también va a repercutir en la forma en cómo nosotros hacemos la valoración de la cultura guaraní, que hay que entenderla claramente desde su lógica, desde su historia y a lo largo también en cómo va construyendo su día a día, pero sobre todo también entendiéndolo también que desde la forma de nuestro ñandereco, de nuestro idioma, el ñe, es que también vamos entendiendo y obviamente utilizando estos tipos de espacios, especialmente a través de las herramientas comunicacionales, trabajando más lo que es la pedagogía guaraní. Y otra cosa muy importante que decía Elías también es que la autonomía no solamente se debe entender desde la gestión de los recursos, sino que también desde la gestión de la cultura, de la lingüística principalmente. Un poco también para entender el tema orgánico también es preciso poder entender el proceso histórico. En este sentido, Isabel Combes nos menciona que dentro también históricamente la nación guaraní siempre ha tenido esas peleas internas dentro de las capitanías. Además de esto, la APG se traslada también y se traduce también a una gran novedad en los años recientes, porque políticamente nunca ha tenido una sola cabeza. Además de esto, también nos menciona Isabel Combes que hay problemas que se deben de resolver y que son relevantes en la actualidad y que se debe resolver con mucha seriedad, como por ejemplo el tema de la corrupción dentro de la organización y además temas que son relevantes en las comunidades como por ejemplo el tema de educación y de seguir aportando a la lectura y escritura en las comunidades. Algo que también lo menciona Isabel Combes, igual también lo comparte Elías Caurey, el gran aporte que ha tenido la nación guaraní, la PG, al Estado boliviano, que ha sido también la educación intercultural bilingüe. Además de esto, es preciso también poder fortalecer la identidad guaraní a través de la educación, seguir aportando también a este proceso de formación y sobre todo a esta nueva, como lo decía Elías Corey, que no solamente se traduzca al tema de la gestión de los recursos, sino también a la gestión de la cultura. Además de esto, Isabel Combes nos mencionaba también que los problemas que se deben resolver también dentro de las comunidades y se debe también reflexionar a partir también de las comunidades, es también las peleas internas que también tiene que ver con la participación de los partidos políticos, que obviamente no es algo propio de la cultura guaraní.
A manera de conclusión, podemos mencionar lo que hemos venido hablando durante el programa. Si bien la nación guaraní ha tenido muchos aportes al Estado plurinacional en el fortalecimiento de dicho Estado, pero creemos que todavía falta mucho por recorrer. El tema educativo todavía es un tema que sigue estancado. Si bien se ha tenido grandes avances en cuanto a escuelas, universidades e institutos guaraní, pero sin embargo el tema educativo también tiene que apuntar a la gestión de los recursos, pero también a la gestión de la cultura. Cabe recalcar también de que los procesos autonómicos se deben seguir madurando, se debe seguir impulsándolo, pero como hemos dicho, a través también de la base de nuestro ñandereco y no verlo también desde una perspectiva como una captación o como el manejo de los recursos, sino que también de la propia administración y sobre todo también que esto responda a nuestras necesidades, viéndolo también desde una perspectiva más cultural, que obviamente tiene que ser más integral y también es más complejo. Y la corrupción. Debemos evitar a toda costa que grupos dirigenciales busquen perpetuarse al interior o a la cabeza de la dirigencia de la organización. Por lo tanto, queda seguir avanzando para juntos poder seguir creciendo, pero sobre todo formar una gestión pública que vaya acorde también a las necesidades del pueblo guaraní. De esta manera, queridos amigos, hemos llegado al final de este segundo programa, también haciéndole la invitación a que nos puedan seguir en los próximos programas que vienen de esto que fue Eyorenibe, ven con nosotros.